Volvemos a Like a las 10. 30 minutos han pasado a las 10 de la mañana. Estamos en vivo transmitiendo por el 30 de la TDA, por Señalú, el canal de la UNCUDO. Charlando fuera de aire porque hay muchísimo para hablar sobre las elecciones. Lo que dejó ayer el domingo electoral en la Argentina. Está con nosotros Mario Guerrero. Hoy de manera presencial. Mario, un placer recibirte. ¿Cómo estás? No, por favor, siempre es lindo estar con ustedes. Muy bien. Charlábamos que con algunas sorpresas, pero otras no tanto. O sea, más o menos se venía dibujando el mapa. Tal vez no de quién primero y quién segundo, pero del balotaje no íbamos a salir. No, del balotaje no íbamos a salir. Y lo curioso y que se está hablando mucho es que la Bullrich 2023 es el Massa 2015. En la distribución del mapa electoral como quedó dado, que era algo que las encuestas venían diciendo. Lo que la mayoría de las encuestas decían era quien iba a estar en el primer lugar era Milei y no Massa, como es lo que terminó ocurriendo. ¿Por qué? Es difícil analizar uno por uno, pero ¿por qué la diferencia en el resultado? Porque hubo dos candidatos que evidentemente perdieron votos de las PASO a las generales, algo que no es tan habitual, y otro que ganó y ganó muchos votos. Yo creo que hay dos interpretaciones, tres, una por cada candidato. Juntos por el Cambio no pudo salir de esa interna bajo la cual está desde hace 2-3 años. Es un proceso de fragmentación continua y se ve claramente en el porcentaje de votos. Juntos por el Cambio es la única fuerza que no creció entre las PASO y las generales. Por el lado de Milei yo entiendo de que si bien hay toda una vuelta en la interpretación de que cuánto juegan los sentimientos, cómo es que este tipo de candidatos catalizan frustraciones sociales y todo lo demás, yo creo que ha encontrado su techo en lo que a la construcción de poder por esa vía se refiere, y Massa ha demostrado ser un animal político en todos los términos, ¿no? En el sentido de que hay un montón de especialistas que están hablando de diferentes maneras, pero hay un costo hundido, es un término muy económico, sí, ¿no? A ver. Entonces, en donde hay mucha gente, no es todo miedo, es decir, hay mucha gente que dice, bueno, ya estamos acostumbrados a proyectar estrategias de sobrevivencia en un contexto de inflación, sabemos qué podemos hacer. Massa ha desplegado una serie de políticas que han ayudado en este sentido, ha habido toda una parte de contención. Aquellos que eran más de izquierda y que al peronismo no lo podrían votar, la cuestión democrática en el hecho de que Massa se ungía como el candidato que podía consolidar o proteger a la democracia frente a un candidato como Milei, eso contribuyó fuerte. Entonces los costos de aceptar un cambio profundo eran muy altos. Entonces en ese sentido Massa se logró potenciar, y yo creo que hay un elemento muy clave que nos diferencia del resto de Latinoamérica. El aparato, la estructura partidaria, tanto territorialmente hablando como a nivel nacional, sigue importando en la Argentina. Bien, yo respecto a esto que decías, imagino, no sé, a la prensa internacional tratando de titular anoche a última hora. ¿Ganaron los conservadores o ganaron los liberales? Sé que la ultraderecha no ganó, pero ¿quiénes son quién entonces? Es muy difícil, yo también pensaba en términos de título, ¿no? Pero si lo podemos poner de una forma más jocosa, es Clinton pata para arriba, pensando aquella famosa campaña electoral que tuvo Clinton, en donde él tenía el lema, es la economía estúpido. Bueno, parecería ser que en la Argentina no es la economía estúpido. Digamos, hay otra serie de factores que juegan y hay que tenerlos en cuenta, y hay por ejemplo, ahí estaba leyendo a Sebastián Mazuca que decía: Argentina evitó la peruanización a fines de acelerar la argentinización. ¿En qué sentido? Nosotros parecía que estábamos yendo a un proceso de fragmentación del poder y una territorialización, eso pasó, explica en cierta medida por qué Massa ganó y pudo coordinar de la manera que ganó, siendo que Juntos por el Cambio ganó gobernaciones como nunca. Claro. Entonces yo entiendo que sí ha habido una fragmentación del poder en ese sentido, pero Massa ha demostrado una cintura y una capacidad de coordinar entre diferentes actores de manera tal de pasar del tercer lugar al primer lugar. Patricia Bullrich, sin duda, y Juntos por el Cambio son los grandes perdedores de esta jornada. No lograron convencer a más de 2 personas de cada 10. O sea, ni siquiera los radicales puros votaron a Patricia Bullrich. ¿Es el final de Juntos por el Cambio o es una refundación? Para ponerle optimismo, digo. Yo creo que en cierta medida el Juntos por el Cambio como firma, yo creo que sí, desaparece. De la misma manera que yo digo de que hay que prestar atención, pero yo creo que el kirchnerismo, tal y como lo conocemos, para mí también estamos hablando de un momento de coyuntura crítica muy grande.
porque ayer Sergio Massa, cuando estaba en el atril y estaba hablando, en ningún momento apeló a imaginarios peronistas duros como lo hace el kirchnerismo. No estaba Alberto Fernández, no estaba Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, toda esa simbología, incluso en los cantares, no estuvieron presentes. Entonces yo creo que va a haber un proceso de masificación del peronismo. Hay quienes, incluso se puede decir, como parafraseando, el peronismo resurge de la ceniza del kirchnerismo. Entonces yo creo que hay que ver Massa cómo es que construye poder, y lo va a hacer haciendo a costa de reordenar el peronismo y ver qué fuerzas puede captar por izquierda o de centro izquierda en el radicalismo junto por el cambio. Se viene el balotaje, queda menos de un mes y incluso también vamos a tener un debate por lo menos entre los candidatos. Ayer Milei lo planteó en estos términos: ¿es kirchnerismo o es libertad? Vos lo dijiste, Massa no es kirchnerismo y yo no sé si Milei es libertad. ¿Y Massa cómo lo va a plantear? Massa va a seguir insistiendo con lo que viene hablando, es decir, un amplio consenso en donde va a tratar de incluir a la mayor cantidad de actores posible. De hecho, él lo hizo y de manera interpelativa bastante puntual. Va a llamar a Schiaretti, va a llamar a Bregman, es decir, a la fuerza de Schiaretti, a Bregman, va a llamar al radicalismo y a aquellos que no fueron a votar, e incluso el voto en blanco. Es decir, quedó bien definido el espectro. Lo cierto es que Milei, si bien le bajó un poco de revoluciones respecto a lo que venía pasando, su discurso fue claramente anti-K. Y en su saludo él felicitó exclusivamente a Macri y a Frigerio, que fueron los dos candidatos más afines al PRO que ganaron gobernaciones. Y en el mapa regional, ¿qué conviene ahora? Porque Milei en realidad no se abraza con nadie por ahora, por ahí tira un centro para Bolsonaro, pero conviene, por ejemplo, que Massa se saque una foto con Lula, que vaya a tratar de hacer las paces con la calle Pou, buscar regionalizar también nuestra elección. Yo no sé, yo siempre he sido muy escéptico respecto al papel que juega la política internacional dentro de la política local. Digamos, por ejemplo, hay quienes decían de que Bregman había caído porque tenía un discurso antisemita y le había restado puntos, y lo cierto es que no se vio. No. Todas las fuerzas crecieron, excepto Juntos por el Cambio, incluso Bregman. Pasa que muchas veces las interpretaciones se hacen sobre la base de porcentaje y no sobre el total de votos que cada fuerza obtuvo. Entonces yo no creo que tenga un papel tan importante. Lo que sí queda claro es que Milei está fuertemente alineado con ese tipo de liderazgos, y eso está claro por la presencia de dirigentes de Vox en el día de ayer. Sí, los ve. En Buenos Aires, Bolsonaro, hijo, mismo estuvo presente. Entonces hay una linealidad en ese sentido, y en materia de política exterior, cuando le tocaba hablar a Milei, había muchas frases construidas que se repetían todo el tiempo. Bien, pero mientras tanto Massa es el que viaja, es el que visita el fondo. Supongo que ahora también, no sé cómo estará la agenda, pero irá también a Europa, ya estuvo en China. Él negocia con todos. Y sí, porque al final del día Massa es quien está en el Estado, digamos. Tiene el gobierno y el Estado, y tiene la estructura para poder tomar decisiones y ver de qué manera puede ir alterando el escenario electoral de cara a noviembre. Yo sí creo de que Massa es el mejor candidato que esperaba la economía a los fines de... Todos hablaban de cómo es que se iba a disparar. De hecho, muchísimos locales decidieron de que no iban a fijar precio ni iban a vender hasta el día de mañana. Yo creo que Massa en ese sentido dio tranquilidad. El dólar estaba bajando. Ayer, de hecho, era muy loco. A partir de cuando, si uno ve cómo evolucionó y fluctuó el dólar cripto, a partir de las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, ve que cae una caída limpia. Y ha seguido cayendo el blue en este momento, ¿no? Entonces, lo cierto es que Massa tiene todas las herramientas como para poder seguir haciendo lo que ya comenzó a hacer. Y yo creo que debe tener preparado una serie de medidas. De hecho, estaba anunciado que se iban a hacer pagos anticipados con el FMI en el transcurso de esta semana. Entonces, más de eso vamos a seguir teniendo. ¿Qué rol puede llegar a jugar ahora el voto ciudadano, las provincias? Porque solo vamos a ir el 19 de noviembre a meter una boleta que tiene dos nombres. Acá ya no hay ni gobernadores. Y no veo tampoco, por ejemplo, la dirigencia mendocina muchas ganas de militarle el voto a uno o a otro, menos en el oficialismo provincial. Esto es el voto libre de los ciudadanos.
Esto es explosivo. Claro, Cualquiera vota cualquier cosa. Excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ir a balotaje, Sí, es cierto. pero están coqueteando a ver qué es lo que le genera más rédito a Massa, si es que Santoro va o no va. Pero exceptuando esa situación, yo sí creo de que esta es una realidad que se viene dando desde hace muchos años y creo que se va a intensificar cada vez más. Una misma persona son 3 votos diferentes, porque vota de una manera a nivel municipal, vota de una manera a nivel provincial y vota de una manera a nivel nacional. Y puede votar colores diferentes en los 3 niveles. Eso porque pondera diferentes cuestiones y está segmentando a la hora de votar en esos términos, y eso ha sido muy fuertemente interpretado por la dirigencia política. Si no, miremos cómo es que los departamentos del este votan separado de las elecciones provinciales, y hay municipios que están más alineados con el oficialismo, votan de manera concurrente. Bueno, en fin, yo creo que eso se va a consolidar porque los dirigentes políticos se van a retrotraer cada vez más a su territorio y van a utilizar esa vuelta al territorio como una moneda de cambio a la hora de construir poder. Porque lo cierto es que sea quien sea que gane, va a ser minoría. La diferencia está de que Massa en este momento es la primera minoría respecto de Milei, que tiene 40 diputados de 257. Bien. ¿Cómo te imaginás esta última etapa de la campaña? Que es la misma, en una continuidad, y que tendrá un nuevo debate presidencial, cara a cara, en este caso Milei y Massa. ¿Hay expectativas de que realmente el debate sirva esta vez? Yo creo que lo que vamos a ver es, por parte de Milei, un intento de polarizar, no tanto desde el discurso antisistema, sino más del discurso antikirchnerista, es decir, ellos, miren, no puede ser de que se haya salido primero el ministro de Economía, que tiene una inflación interanual de 140-150%. Entonces yo creo que va a estar orientado el discurso de Milei para ese lado. Y Massa va a profundizar ampliamente la apertura y el llamado al diálogo, lo cual es bastante interesante de que, por ejemplo, tanto Milei como Massa no hayan confirmado sus gabinetes o quiénes van a ser las piezas, como sí lo fue haciendo Bullrich a cuentagota a medida que iba pasando el proceso electoral. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que Massa ahora sí va a comenzar a negociar fuertemente con las demás fuerzas políticas, y yo diría que no nos sorprendamos de que el próximo jefe de gabinete, si Massa es presidente, no sea peronista. Directamente. Yo creo que no. Para mí va a ser alguien más diferenciado en ese sentido del espectro ideológico, ¿no? Bien, Mario, la última. ¿Y los temas? Porque algunos probaron con la seguridad, con mensajes fuertes, no llegaron tanto. Otros probaron con el tema económico y por el resultado entendemos que tampoco llegó el tema. ¿Qué es lo que estamos buscando los argentinos de un candidato para votarlo? Bueno, yo creo que sin duda son los 2 principales ejes. De hecho, a Milei era muy fácil pegarle tanto a Bullrich como Massa por esos 2 temas. ¿Por qué? Porque Bullrich, tanto cuando fue ministro de Seguridad como Massa como ministro de Economía, tuvieron una gestión bastante pobre. Sí. Entonces son 2 temas que le interesa al argentino y le gusta discutir y quiere saber sobre eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando veíamos los debates era bastante chato cuando se hablaban de otras cosas en lugar de materia económica principalmente. Le sobraban segundos. Le sobraban segundos y réplicas de seguridad. Lo que yo sí creo es que se van a empezar a jugar a otro tipo de cartas y van a comenzarse a discutir más sobre el tema de si Milei está dentro del juego democrático o no. Yo creo que sí, Massa va a apelar a eso. No sé si a tanta política del miedo, sino en el sentido de miren los costos que implicaría romper el status quo. El miedo puede ser una cuota, pero hay diferentes factores que intervienen dentro de ese sentido. Entonces yo creo que Massa va a apelar a un amplio consenso, meter a todos los que se puedan meter dentro del arco y decir de que bueno, la vía democrática sigue siendo la vía. Bien, es una tontería, pero ¿y qué sugerís para los ciudadanos? ¿Cómo transitamos estas 3 semanas, 4 que nos separan de las elecciones? Con tranquilidad, bueno, en la medida de lo posible, pero... No, bueno, yo creo que hay una cuestión que incluso insisto cuando estoy en clase.
Yo creo que la importancia de la democracia es que implica dos procesos. Uno, definir cuál es el proceso de cómo es que definimos las autoridades que llegan al poder y cómo es que sea el proceso de toma de decisiones. Pero lo más importante de la democracia es que los que pierdan acepten que perdieron y juegan dentro del esquema institucional según la cuota de poder o el lugar que les toca. Entonces, la importancia de la democracia está en eso y yo creo que hay que cultivar eso porque la lógica democrática está fuertemente asociada a la lógica de construcción de consenso. Y mayor polaridad, mayor apertura a tentar con romper las reglas en los términos que viene dado, para mí sí es bastante violento. Bien, excelente. Mario, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un placer recibirte, gracias. Mario Guerrero pasó con su columna aquí por Laica a las 10, en este caso de forma presencial. Vamos a hacer una nueva pausa, tenemos mucho más para compartir, así que no se vayan, ya volvemos.